En vivo. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta charla denominada Ley 21.400, que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este es un ciclo de charlas que ha venido organizando la Facultad de Derecho, la sede de Temuco, que comenzó con la Ley 21.384, que reformó el sistema de justicia, ¿cierto? Bueno, les damos las bienvenidas a los estudiantes, a los egresados, a los colegas de la facultad, y enseguida vamos a presentar a nuestros expositores. En primer lugar, don Fernando Mellado Díez, quien es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Fue investido con el título de abogado en 1954, ejerciendo hasta ahora la profesión. Ha sido abogado integrante, relator a la DOC y fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco. Y desde 1992 a la fecha, profesor de Derecho Civil de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. También está con nosotros don Marco San Juan Torres, quien es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chile. Se desempeña como abogado asesor de la Policía de Investigaciones de Chile en la región policial de la Araucanía, y desde 2003 a la fecha es profesor de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Chile. Les recuerdo que las preguntas pueden hacerlas desde luego, y que al final de las exposiciones vamos a dar lectura a ellas. Comienza entonces don Fernando Mellado su exposición. Antes que nada, una explicación que interesa para los efectos de lo que yo voy a decir. De común acuerdo con el colega y amigo Marco San Juan, hemos dividido la exposición y el estudio de la ley de matrimonio igualitario en dos partes. Me corresponde hacer una exposición del sentido de la ley, del origen de la ley y de cómo se llegó a dictar esta ley 21.400. Marco San Juan se va a dedicar al estudio propiamente tal. Esto lo digo para los efectos de que ustedes me comprendan que no voy a decir ni voy a citar, no, citar sí, los artículos, mucho menos entonces la doctrina que emana de cada artículo, el trabajo de San Juan. En cambio, de cómo se llegó a esta ley, ese es mi trabajo y de ahí empieza. Todos sabemos cuál es la definición de matrimonio, la definición tradicional que nos da el Código Civil, en el artículo 102. Si me equivoco, me sobra. El contrato, el matrimonio es un contrato solemne, en virtud del cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, procrear y ayudarse mutuamente. Es así la ley. La nueva ley, la ley 20.400, ha cambiado esta definición. De esto hay que decirlo, ¿no? Aunque de acuerdo con lo que acabo de explicar le correspondía a San Juan explicar esto, pero en fin. Hoy día se cambió la expresión y queda entonces en este sentido. El matrimonio es un contrato en que dos personas se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, etc. Esta definición, o esta nueva definición del código, tiene una importancia tremenda en todo el Código Civil e incluso en otras reglamentaciones jurídicas. Por lo pronto, cambia en el Código Civil lo que es el matrimonio. Y junto con cambiar el matrimonio, cambian las consecuencias y los efectos que produce el matrimonio. Voy a decirlo rápidamente, sin ahondarlo todavía el tema, que cambia la situación de la sociedad conyugal, las autorizaciones para contraer el matrimonio, la situación de la liquidación de la sociedad conyugal, los regímenes de bienes. El régimen de separación de bienes tiene una sustancial diferencia. Hoy día desaparece aquella institución que se llama, o se llama, porque todavía está vigente la ley,
el haber propio de la mujer. Hay modificaciones también relativas a esto en la ley de adopción, en la ley de violencia intrafamiliar, etc. De tal manera que este simple cambio en la definición de lo que es el matrimonio produce efecto no solo en el Código Civil, no solo en lo que se refiere al matrimonio, sino que a muchas instituciones del derecho. Yo creo que es la modificación que ha calado más profundo en materia de derechos civiles en los últimos años. Ahora bien, el artículo 31 del Código Civil modificado, el que va a empezar a regir ahora, se pone a cubierto de cualquier omisión que se cometiera en el Código Civil o en otras leyes. El artículo 31 dice las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones marido y mujer se entenderán aplicables a todos los cónyuges, sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género. Es como quien dice una regla general que sirve para el código tributario, para el código laboral, para todo lo que es ley. Las leyes u otras disposiciones, dice la disposición, que hablen de marido y mujer, ha de entenderse entonces que se refieren a un sentido de identidad de género. ¿Cómo se llegó a la aceptación legal del matrimonio igualitario? ¿Qué es el matrimonio igualitario? No hay para qué explicarlo porque todos sabemos. Es el matrimonio donde no hay distinción de sexo. Un matrimonio consentido y aprobado y con vigencia legal entre dos varones o dos mujeres. Eso es el sentido de la expresión igualitario. Esto no merece ninguna explicación porque sin leerlo uno ya sabe de qué se trata. Hay una larga y ardua discusión en la historia sobre lo que es el matrimonio igualitario y si es aceptable o no es aceptable, moralmente y jurídicamente, la existencia de este matrimonio igualitario. En Chile, lo voy a decir más tarde, pero lo adelanto ahora, la primera moción seria fue presentada allá por el año 2005 por un diputado, Miguel Enríquez Terminales, el neo que conocemos nosotros que fue candidato presidencial ahora. Él presentó una moción que después fue desechada o pasó al olvido. Quien presentó el proyecto de ley, que ahora es ley, fue Michelle Bachelet en su primer gobierno. Y quien promulgó la ley, el presidente Piñera, hace pocos días atrás, con vigencia el 10 de marzo. El proyecto mismo, entonces, es obra de un tiempo largo en que varias personas han actuado, dado opiniones y promovido el matrimonio igualitario. No voy a mencionar porque es de sobra conocida la participación de varios movimientos de carácter social, religioso, etc. Móvil, por ejemplo, los movimientos iguales. Todos ellos dieron algunas ideas que aparecen recogidas en los antecedentes que el Senado tuvo para dar el visto bueno y aprobar esta ley. Los opositores a la ley agregaron y alegan razones fundadas en la protección de la familia misma. Y esto me obliga a hablar un segundito nomás de lo que es la familia y de cómo se sostiene, quizás con alguna razón, de que la base de la familia es el matrimonio, dando a entender equivocadamente que sin familia, que sin matrimonio no hay familia. La Constitución Política de la República consagra en su artículo primero un respeto total por la familia. Dice que la familia es el núcleo en que se forma la sociedad. Es el núcleo, es decir, la base de donde nace todo el sistema social. Lo dice la Constitución Política
en su artículo primero. La familia, núcleo fundamental de la sociedad. Y el inciso segundo de este artículo primero de la Constitución dice: la Constitución insiste en que la sociedad entera se funda en este núcleo que es la familia. Más adelante se va a decir que el origen de la familia, el comienzo de la familia, no lo dice la Constitución, lo dice la ley de matrimonio, es el matrimonio. De tal manera entonces que la importancia del matrimonio incide en que sin matrimonio no habría familia. Y sin familia no hay sociedad, puesto que la familia es el núcleo en el cual se nutre toda la sociedad. La familia es realmente el núcleo fundamental de la sociedad. A parecer sí. No creo que haya alguien que se oponga a la importancia que tiene la familia en la formación de la sociedad. Pero el matrimonio es la base sobre la cual descansa la familia. Esto ya es más discutible. Yo me atrevo a decir que no admite discusión sostener que no es efectivo. La familia se forma no solo con el matrimonio, como lo pretenden aquellos que se opusieron al matrimonio igualitario. Puede haber familia nacida de la adopción. Cuando se adopta un niño, se está formando una familia. Puede haber familia por el simple reconocimiento de un hijo. Puede haber familia por un simple hecho aislado, capaz de crear un progenitor, es decir, de crear un hijo. Puede haber familia nacida del concubinato. El concubinato tiene existencia legal y reconocimiento legal. De tal manera que los que se oponen a la existencia del matrimonio igualitario cometen un error cuando dicen que la existencia del matrimonio tradicional es la base sobre la cual se forma la familia y que la familia es el núcleo de la sociedad chilena, como lo dice el artículo primero de la Constitución. Algo de cierto es, ¿no? El matrimonio realmente es importante en la formación. Quien piense lo contrario tendrá que buscar excepciones, pero la regla general es matrimonio y familia. Pero vuelvo a insistir, no siempre el matrimonio es capaz de formar familia. Yo diría, cosa que vamos a ver más adelante, mucho más se piensa que tiene razón cuando admitimos lo que se llama la generación artificial. Cuando la mujer queda embarazada por medios artificiales. De tal manera que puede aceptarse incluso en forma mecánica, artificial, se me olvidó la palabra, perdón usted, puede existir familia, puede generarse una familia. El reconocimiento de un hijo que está reglamentado en el Código Civil también es el comienzo de formar una familia, siempre que el hijo lo reconozca una persona soltera. Porque si lo reconoce una familia, un matrimonio, la familia está formada por anterioridad. Estamos hablando de formar una familia. La adopción. Una persona soltera puede adoptar. Está aceptado perfectamente en la ley de adopción. Y está formando familia. Desechemos entonces el hecho de que el matrimonio es la única fuente capaz de formar la familia. Es el núcleo esencial de la sociedad, como dice la Constitución. Un segundo, por favor. Normalmente cuando uno habla mucho se seca la boca. Y además cuando tiene una enchufada, pues hay un personaje que perdonen ustedes. Bueno, la familia
se considera en estos aspectos no es la familia propiamente jurídica, ¿no? Es la familia que escribe el Código Civil cuando habla del derecho real de habitación. Es una familia antigua, está el padre, la madre, los hijos, 2 nietos, incluso la servidumbre, dice el artículo 631 del Código Civil. Esa familia es la familia que se sostiene que solo puede formarla en matrimonio. Y yo sostengo, nosotros tenemos que puede tener que dicen en esta constitución que no sea del matrimonio. Bueno, vamos a ver esto. El matrimonio igualitario en la historia. En el mensaje que el presidente de la República, el Congreso, envía al presidente de la República para que lo transforme en mensaje, aparece un dato bien interesante. El primer dato es que en la historia ha existido matrimonio igualitario, o al menos parejas del mismo sexo reconocidas jurídicamente. Y hay una lista de esto, de los países en que tradicionalmente ha existido el concubinato de 2 personas del mismo sexo, con reconocimiento total. Fíjense ustedes que tengo anotado aquí, por ejemplo, que está demostrado que en Egipto era normal los matrimonios igualitarios. Se ha demostrado porque al descubrir las tumbas, han aparecido entonces tumbas del rey con su amante, digamos. Y muchas. Además se dice, lo dice una persona dedicada al estudio bíblico, que cuando los judíos huyeron de Egipto, huyeron tanto por la esclavitud, además porque no aceptaban estas uniones sexuales de individuos del mismo género que sí practicaban los judíos. Lo mismo pasa en Mesopotamia, lo mismo pasa en Grecia. En Grecia incluso hay un dato que parece irreducible. En la obra de Platón, El Banquete, aparece una pareja de individuos del mismo género. En Roma también. Usted sabe que el derecho romano, los emperadores romanos eran medio raros en su gusto sexual, pero y era de buen tono que un emperador tuviera un jovencito al que servir. Es más, leí, no me acuerdo en qué parte leí, que en Grecia se acostumbraba a entregar un hijo a un profesor. Así ocurrió, por ejemplo, con Filipo, que le entregó a Alejandro al profesor Aristóteles. No, pero no es el caso de Aristóteles. En general se le entregaba un hijo al profesor. Y el profesor, dentro de las enseñanzas, le daba enseñanzas sexuales, practicando sexo con el alumno. Entonces, esto lo digo yo, lo dice también los estudios, particularmente los antecedentes que incluyen tomados, en el sentido de que no hay que escandalizarse cuando se habla de matrimonio igualitario. Ha existido en todas las civilizaciones y desde hace mucho tiempo. Hay cualquier cantidad de países europeos que no es el caso mencionar que acepta el matrimonio igualitario. Y en Chile es el noveno, pero en América Chile es el noveno país que acepta el matrimonio igualitario. Junto con México, Haití, Argentina, entre otros. Son 8 países, más Chile el 9. Es común esto. Bueno, a pesar de todas las críticas, el Senado y anteriormente la Cámara de Diputados tuvo antecedentes en cuenta para aceptar el matrimonio igualitario. Estos antecedentes son muy simples, yo se los voy a decir porque en realidad es como contar por qué se aceptó el matrimonio igualitario en Chile, qué razones se tuvieron.
las voy a decir en forma rápida. En primer lugar, tuvo en vista el legislador el hecho de que en Chile en el último tiempo la legislación de familia ha tratado de modernizarse al máximo. Hay una lista larga de leyes que han modernizado y que en su tiempo uno decía no puede ser, pero bueno, le voy a decir algunas leyes, por ejemplo. Mira, la ley 18.802, que puso fin a la incapacidad relativa de la mujer. Es una ley relativamente nueva. Ya no es de 3 años, pero es de la época moderna en Chile. Enseguida tenemos la ley 19.335, que crea el sistema de participación de los gananciales, también favoreciendo a la mujer, que si es de su voluntad, tiene un instrumento nuevo para protegerse de los malos negocios que pueda hacer el marido y que pueda justificar lo que ha rendido su aporte a la sociedad conyugal. Esta ley es de 1994. Es una ley moderna con posterioridad a la plena vigencia de lo jurídico en nuestro país. Bueno, tenemos enseguida la ley 19.585, que termina con la odiosa discriminación que existía entre hijos legítimos e hijos naturales. Ley 19.585, de 1998. Ley 19.585, de 1998. Parece mentira, sobre todo para la juventud, aceptar que hasta hace poco existía una especie de desprecio jurídico por los hijos que no lo eran de padre y madre que habían contraído matrimonio. Eran famosos las incomodidades, incluso sociales, que querían. Terminó esto en 1998. Siguió avanzando, modernizándose la legislación de familia. La misma ley 19.585 reconoció las técnicas de reproducción humana asistida. Eso es lo que me faltaba para la maravilla. La ley 19.617 del año 1999 despenaliza la sodomía. La sodomía, consentida entre 2 personas adultas. También es un avance de carácter fundamental, modernizar el derecho de familia hasta ese extremo. La ley 19.447 permite el divorcio de acuerdo junto con los cónyuges de común acuerdo o buscando una causa legal. La ley 20.620 del año 2013, por decirlo en términos de legislación, ayer nomás, que reconoce el derecho del padre y la madre en la responsabilidad de la educación de los hijos. La madre interviene en la patria potestad, o puede intervenir. Ustedes recuerdan la modificación que hay en materia de patria potestad en cuanto a quién lleva la patria potestad. La ley 20.830 del año 2015, que crea el acuerdo de unión civil. Como ustedes pueden ver, entonces, el legislador tuvo en cuenta el avance y el progreso que va teniendo el derecho de familia. No podía quedarse atrás en esto tan elemental como es un matrimonio de igualdad de sexo. En segundo lugar, el legislador tuvo en vista un caso judicial, un hecho. Ya no es un proceso, es un hecho. Lo voy a contar rápidamente, pero ustedes a todos lo conocen, particularmente mi amigo Noel Cancela, no reconoce el caso de los personajes conocidos, son amigos de mío. Pero como en el proyecto, en la motivación de la ley, el Congreso del Presidente de la República la mencionan con nombre y apellido de la persona, bueno, yo también tengo que mencionarla con nombre y apellido. Es lo que se llama el caso Atala, Manuel.
Esto es tan bien simple, todos lo conocemos, lo repito rápidamente. Fíjese que lo tuvo en cuenta esto, fue una de las razones que tuvo el legislador para el matrimonio igualitario. La señora Natana era juez de esta institución, todos decimos casi era muy conocida de todos. A ver, no lo digo simplemente para no hablar. La señora Karen Natana se dispuso con su marido, abandonó al marido y se fue con sus dos hijas a Santiago, trasladada allá. Su marido lo demandó, alegando que doña Karen Natana no tenía una vida sexual con la mujer. Y no solo eso, sino que hacía vida marital con otra señora también de reconocido perfil de Chile. No me acuerdo ni el nombre de la otra persona, pero era, parece, algo así como una pintora famosa o algo así. ¿Ah? Folclorista. Es conocida también. La Corte Suprema se organizó. Oh, las niñitas están en poder de una madre, que vive discriminado o no sabe qué. Y además tiene ahí un ejemplo para la niñita. Y por consiguiente le dio la razón al padre, nuestro colega y amigo. Sucede que la señora Atala recurrió a la Comisión del Sistema Criminal Interamericano de Derechos Humanos, y la Corte Internacional de Derechos Humanos de la Unión Europea, y acusó y condenó al fisco chileno a pagar en la indemnización. Por supuesto, y esto reinició todo el ambiente civil chileno, porque entre otras cosas, la Corte Internacional de Derechos Humanos fundó su sentencia en el hecho de que en Chile no se respetaba la igualdad. Si tú tienes derecho a tener un amante, ¿por qué no ella? Si tú puedes formar un hogar con un varón, una mujer, ¿por qué ella no puede formar un hogar con otra mujer? Esta es la segunda razón que da que da el presidente de la República y el Congreso antes para justificar la proposición que fue de ella. La tituló con el nombre de Derecho Internacional. El Derecho Internacional existe. Bueno, en tercer lugar, se razonó en el sentido de que el matrimonio igualitario, además de cumplir el deber de igualdad que exigía la Corte Interamericana, mantiene los mismos derechos que corresponden a todas las personas. Privar alguna de estos derechos es romper la igualdad que exige la Constitución de nuestro país. Entre ellos los derechos, el derecho a asociarse, motivar a la asociación, dice así, por motivos de afecto. Así como hay motivos de dinero, de ganancia, ¿por qué no puede haber un motivo de afecto para asociarse con otra persona? Bueno, Juan razona diciendo que el matrimonio igualitario puede cumplir los mismos objetivos que el matrimonio tradicional. Incluso puede formar familia, incluso puede cumplir la tarea de reproducción, atendiendo a estas técnicas de reproducción asistida que existen hoy día. Hasta aquí casi termino mi intervención en la parte que a mí me habíamos encargado, ¿no? Dar un bosquejo de cómo se llegó a esta ley. Hay mucho que decir. Sin embargo, me queda un temita que yo lo voy a plantear y me gustaría que quede la palabra particularmente a Manuel Corchera, que está ahí atrapado por ahí. Este tema es el siguiente. ¿Qué diferencia tiene el matrimonio igualitario con el pacto de unión civil?
¿Acaso el pacto de unión civil no permite a dos personas vivir juntas y por toda la vida? También para ayudarse mutuamente. Esto no está, yo lo he buscado, ¿qué diferencia hay? Así que he tenido que pensarla. ¿Qué diferencia tiene el pacto de unión civil con el matrimonio igualitario? Uno, que es bien profunda la diferencia. El pacto de unión civil se refiere particularmente toda su reglamentación a la cuestión económica, a las obligaciones y derechos de carácter material. En tanto que el matrimonio es matrimonio, afecto, amor, la intención nacida del afecto y no del interés económico. Es mucho más amplio el matrimonio civil. Además de que, ¿por qué no decirlo también? Socialmente es distinto decir estamos casados a decir estamos en el pacto de unión civil. Alguna señorita puede horrorizarse, ¿qué es el pacto de unión civil? No, eso es un concubinato nomás. Cuando uno dice estamos casados, es una interpretación jurídica. De todas maneras, yo creo que Manuel Contreras puede dar una idea acerca de la diferencia que puede haber, o las ventajas que puede tener el matrimonio igualitario frente al pacto de unión civil. Eso es todo, señor presidente, de esta reunión. Muchas gracias, don Fernando, por ilustrarnos tan claramente. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Marco San Juan. Recuerden que pueden hacer sus preguntas al final de la exposición, tanto los virtuales, digamos, como los presentes. Gracias, buenas tardes a todos los asistentes aquí presencialmente y aquellos que están por vía telemática también conectados a esta charla. Efectivamente, como planteaba don Fernando, hicimos una segmentación de la exposición y para efectos ilustrativos les voy a indicar que en lo que concierne, por cierto, a mi parte de la charla, fundamentalmente la aglutinamos en 4 grandes materias que son propias, que toca, por cierto, la ley 21.400 desde el punto de vista de la reforma. Lo primero, las modificaciones a la institución del matrimonio propiamente tal y las normas del Código Civil en relación con el matrimonio. Segundo, las modificaciones que se introducen al régimen patrimonial, que por cierto van asociados al matrimonio. En tercer lugar, las modificaciones que inciden en el estatuto filiativo. Y en cuarto lugar, las modificaciones que inciden, por cierto, en el estatuto sucesoral. Y finalmente, dejamos un capítulo relativo a las modificaciones relevantes que están presentes en otros cuerpos legales, porque por cierto, esta modificación es muy transversal. Respecto del primer acápite al cual hemos hecho alusión, evidentemente tenemos que referirnos a la modificación del artículo 102. Como dijo don Fernando, tradicionalmente y aún vigente, el 102, se define al matrimonio como un contrato en virtud del cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Se suprime la expresión hombre y mujer y en consecuencia hoy día la definición queda contemplada como un contrato que se suscribe entre 2 personas, de los cuales uno puede establecer ciertas cuestiones que son derivadas de aquello. En primer lugar, se suprime en consecuencia el elemento de existencia del matrimonio de la diversidad de sexo. Este elemento, por cierto, generaba una serie de dificultades, y sobre todo respecto a los impulsores del proyecto que hoy día ya es Ley de la República, en lo concerniente, por cierto, a la posibilidad de optar al estatuto del matrimonio y a todo su cuerpo normativo respecto de las parejas del mismo sexo. Incluso habían situaciones que se prestaban ya a cuestionamiento, por ejemplo, respecto a aquellas personas que, aun cuando no estaba vigente la ley de identidad de género, pero sí podían mutar, por cierto, su género sexual. Y ahí teníamos opiniones, por ejemplo, como el profesor Ramos Paso, que sostenía que igual se cumplía con el requisito de la diversidad de sexo respecto de aquellos que efectivamente habían incurrido en esta mutación, ya sea, por cierto, asistidos por la ciencia médica que permitía las operaciones de cambio de sexo. Por tanto, esa situación ya desaparece. Esto tenía consecuencias muy relevantes, y aquí incluso la Corte Suprema en un par de oportunidades tuvo la ocasión de pronunciarse respecto de qué condición jurídica quedaban estos matrimonios respecto de personas del mismo sexo.
Y lo dijo expresamente, aquí ni siquiera estábamos frente a un caso de nulidad de matrimonio, era un caso de inexistencia jurídica. Y esta inexistencia jurídica está basada fundamentalmente por la inaplicabilidad que pretendía la Suprema respecto del denominado matrimonio putativo. Así que efectivamente esta situación, por cierto, desaparece y es una de las conclusiones respecto a las cuales uno puede arribar respecto de la modificación legal. Y ahí es donde uno ve también qué tan radical es esta modificación respecto de posiciones jurisprudenciales que hoy día, por cierto, en base a la vigencia de la nueva ley, cuando ya entra en vigencia, están en las antípodas de lo que nosotros conocemos con el matrimonio igualitario. Otro aspecto que es relevante también que uno puede sacar conclusión es efectivamente la incidencia que tiene en el artículo 80 de la Ley de Matrimonio Civil. La Ley de Matrimonio Civil en el artículo 80 le reconoce validez al matrimonio celebrado en un país extranjero. Pero este reconocimiento de validez tenía una limitante, y esa limitante incidía directamente en que el matrimonio, ¿cierto?, celebrado en un país extranjero respecto a personas del mismo sexo, en Chile no tenía validez, no se le reconocía validez. Por tanto, evidentemente también la modificación de la ley toca efectivamente esta disposición. Y esto incide directamente además con el artículo 12 de la ley 20.830 de Acuerdo de Unión Civil, porque justamente la ley de Acuerdo de Unión Civil, haciéndose cargo de esta realidad respecto de otros países que efectivamente consagraban legalmente el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, establecía expresamente que, ¿cierto?, las personas que se contraían matrimonio en el extranjero, digo obviamente matrimonio entre personas del mismo sexo, en Chile se les miraba como suscritos o adscritos, más bien dicho, a un acuerdo de unión civil. Por tanto, ahí tenemos, insisto, una serie de modificaciones que inciden directamente en solamente el concepto persona respecto del cual está consagrado en el artículo 102. Bueno, otro aspecto que es relevante también dice relación con los denominados impedimentos dirimentos. Y más bien dicho, los impedimentos impedientes o simplemente las prohibiciones para contraer matrimonio. En ese caso, ¿cierto?, respecto de aquel contrayente de un matrimonio que tuviera hijos del presente matrimonio y que estén sujetos a su tutela o patria potestad o curaduría, necesitaba, por cierto, la facción de un inventario para pasar a las siguientes nupcias. Y en relación con ese mismo punto se modificó, ¿cierto?, porque esta disposición del 125 respecto de esa exigencia hablaba del padre o la madre, simplemente se eliminó y se habla ahora derechamente de cónyuge. La otra situación también que sufre modificación la encontramos en el artículo 132, que consagra el denominado adulterio para efectos civiles. Bien sabemos que dentro de las obligaciones y derechos que se existen más bien dicho, entre los cónyuges y que le impone el matrimonio está el deber de guardarse fe. El legislador, no obstante, ¿cierto?, la derogación en el año 94 con la ley 19.335 de el adulterio como figura penal, y sobre todo aquí a los más jóvenes quizás les puede costar asimilar el hecho de que efectivamente una infidelidad estaba sancionada penalmente antaño. No obstante aquello, ¿cierto?, para efectos civiles se mantuvo esta figura, y que incide directamente, por cierto, en lo que nosotros conocemos como un divorcio culposo. Y en ese escenario también, ¿cierto?, se modifica esta disposición y se amplía el sujeto activo de la figura del adulterio, básicamente por el hecho de que ya no comete adulterio, ¿cierto?, el varón casado que yace con mujer que no es la suya, por cierto, o la mujer casada que yace con varón que, por cierto, no es su cónyuge, sino que se limita, en el fondo, a utilizar la expresión que comete adulterio, ¿cierto?, aquella persona que yace con otra que no sea su cónyuge. Por tanto, amplía, en el fondo, como digo, la figura del sujeto activo en relación con lo mismo. No obstante que se mantienen, reitero, los mismos efectos, desde el punto de vista de la sanción civil. Otro caso también, u otra disposición que se modifica en relación con el matrimonio, requiere, por cierto, una explicación previa. Nosotros sabemos hoy en día que es hábil para contraer matrimonio el mayor de 16 y menor de 18 años. Pero eventualmente estas personas, ¿cierto?, dada esta minoría de edad que les afecta, este tramo entre los 16 y 18 años, por cierto, no son plenamente capaces y debieran contar con un tutor o curador, ¿cierto?, que actúe por ellos en el campo del derecho. En el evento que se tenga, por cierto, que conferir esa tutela o curaduría al marido o a la mujer o a ambos, ¿cierto?, la ley, por cierto, se modificó y ya no se habla, en este caso, de la tutoría respecto al marido o a la mujer, sino respecto del cónyuge que esté, por cierto, en esa condición, es decir, de incapacidad. Bueno, también sufrieron modificaciones dentro de este mismo ámbito el artículo 135, inciso segundo del Código Civil.
Y el artículo 135 consagra fundamentalmente el estatuto de la sociedad conyugal. Y esta disposición, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que por el hecho del matrimonio se contrae la sociedad de bienes entre el marido y la mujer. Y el inciso segundo de esta disposición establece que las personas que hayan contraído matrimonio en país extranjero, en Chile se mirarán como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en la primera circunscripción del Registro Civil de Santiago, y en ese acto pacten, por ejemplo, la sociedad conyugal. Doctrinalmente este era el único caso de pacto de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de la sociedad conyugal es que es un régimen legal y supletorio. ¿Por qué? Porque evidentemente obra en silencio las partes. En consecuencia, la sociedad conyugal no es estipulable. Pero doctrinalmente este es el único caso que se citaba a su respecto. ¿Qué es lo que estableció el legislador? El legislador derechamente privó de la posibilidad de optar, ¿cierto?, a la sociedad conyugal respecto de las personas que contraigan el matrimonio, por cierto, y que sea un matrimonio entre personas del mismo sexo. Y aquí nos surge la primera situación donde vemos esta exclusión de las normas de la sociedad conyugal que el propio legislador establece respecto de las personas, ¿cierto?, que suscriban o celebren el matrimonio, por cierto, igualitario, que se denomina, o matrimonio entre personas del mismo sexo. Y esto también es bien relevante porque esto lo tenemos que relacionar con el artículo transitorio de la ley. Y el artículo transitorio de la ley, ¿qué es lo que establece? Establece que mientras no se dicten las normas que adecúen el estatuto de la sociedad conyugal a las personas que contraigan matrimonio, por cierto, igualitario, en rigor no corresponde que se le aplique la sociedad conyugal. Por tanto, derechamente lo que hace el legislador es excluir la posibilidad, aunque sea de carácter transitorio, de poder, ¿cierto?, optar por el régimen de sociedad conyugal. Por tanto, en rigor la sociedad conyugal no va a ser susceptible de modificación hasta, por cierto, que se realicen las adecuaciones que, bien sabemos, existe un proyecto de ley que hoy día está modificando la sociedad conyugal en lo tocante a su administración y en lo tocante, por cierto, a determinadas instituciones. Y aquí es donde uno tiene que preguntarse, bueno, ¿es adecuado que el legislador excluya a la sociedad conyugal respecto de, ¿cierto?, personas que contraigan el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo? Y pareciera razonable decirlo que sí, porque hay instituciones que son propias del género. ¿Para qué vamos a decir artículo 150? El patrimonio reservado es aplicable exclusivamente a la mujer que contraiga, por cierto, el matrimonio bajo este régimen. La posibilidad de renunciar a los gananciales es una prerrogativa exclusivamente que tiene la mujer o sus herederos eventualmente. La factibilidad de alegar el beneficio de emolumento, ¿no?, respecto de la contribución a la deuda, respecto a las deudas sociales. Por cierto que también la puede alegar la mujer, aun cuando nuestro profesor nos enseñó que también el marido tenía una especie de beneficio de emolumento. Y dado esa circunstancia, son instituciones que son absolutamente propias en la atención al género del contrayente. En consecuencia, no se puede vislumbrar de qué manera personas del mismo sexo pudieran optar por la sociedad conyugal. La verdad que la adecuación que se va a tener que hacer es bien profunda respecto al régimen. Creo que algo ya había anticipado don Fernando respecto al punto. Bueno, otra modificación también la encontramos a propósito de las capitulaciones matrimoniales. En el artículo 1715, y aquí creo, y modestamente lo sostengo, el legislador incurre en una impropiedad, porque dice que los contrayentes de un matrimonio, ¿cierto?, entre personas del mismo sexo, pueden pactar capitulaciones matrimoniales. Pero nuevamente viene el limitante porque les dice, sí, ustedes pueden pactar capitulación matrimonial, pero ustedes no pueden pactar la sociedad conyugal. Y ahí nuevamente incurrimos en esta impropiedad, la cual hacíamos presente anteriormente, porque dada la naturaleza del régimen legal y supletorio, en rigor la sociedad conyugal no se pacta. No obstante, el legislador así lo mantuvo. Otra modificación también la encontramos a propósito del régimen de participación en los gananciales. Nosotros bien sabemos que los cónyuges en el régimen de participación en los gananciales, mientras esté vigente el régimen, se miran como separados de ellos. Y por tanto, cada cual administra su patrimonio de forma independiente con un par de limitaciones que la propia ley contempla. Se modifica específicamente el artículo 1792, número 2, en relación, ¿cierto?, a cómo se mira el marido y la mujer, porque así lo dice la disposición, y básicamente se reemplaza la expresión marido y mujer por cónyuges. Por otro lado, en lo tocante a las normas del pago de lo no debido, también encontramos una situación igual y similar.
Básicamente, ¿por qué? Porque respecto de, ¿cierto?, aquel de los padres, en este caso, el padre o la madre que tuviera efectivamente la patria potestad y que respecto del hijo se incurra en el pago de lo no debido, la acción de reinverso puede ejercerla el padre o la madre, así lo dice la disposición. Hoy en día, simplemente, esa disposición se sustituye respecto al titular y básicamente se habla nuevamente, en este caso, de los progenitores. Cuestión que este concepto progenitor del legislador a mí me llama la atención. Y en base a esto pasamos ahora ya derechamente al análisis del estatuto filiativo, donde justamente esta es la forma en cómo el legislador pretende, ¿cierto?, regular jurídicamente los vínculos o el establecimiento de la filiación. Y en particular es relevante señalar aquí porque se establece una especie de norma genérica. Dice que toda referencia en materia filiativa que se haga al padre o la madre, hoy en día tiene que ser entendida a través del concepto progenitor. Y ahí simplemente, ¿cierto?, el legislador de esa manera pretende subsanar toda la eventual impropiedad que puede surgir a raíz de la aplicación del Estatuto del Matrimonio entre personas del mismo sexo. Así, por ejemplo, el artículo 180, que consagra lo que nosotros conocemos como la filiación matrimonial, sufre modificaciones, porque básicamente la filiación matrimonial es aquella que existe, o se genera más bien dicho, en el evento que el hijo nazca, por cierto, o sea concebido nacido dentro del matrimonio de sus respectivos padres. Se suprime el concepto, por cierto, de los padres a través de la expresión progenitoria. Igualmente, respecto a lo que nosotros conocemos como el matrimonio posterior, es decir, cuando la filiación estaba determinada respecto de ambos padres y estos, por cierto, contraían matrimonio con posterioridad, ese hijo también era filiación matrimonial, también se modifica la disposición. Y en consecuencia, hoy día tenemos que hablar de progenitores. Por otro lado, en materia de técnicas de reproducción asistida o filiación por técnica de reproducción asistida, el artículo 182 también sufre esta alteración. Porque hoy en día, aun cuando, por cierto, todavía está vigente el primitivo artículo, establece fundamentalmente que el padre y la madre que se someten a las técnicas de reproducción asistida son en el fondo las personas respecto a las cuales se determina la filiación en relación con ese hijo. Pero esa situación se modificó, por cierto, y hoy día los padres, bien dicho, son los progenitores que se someten a la técnica, ampliando, por cierto, el espectro de aplicación de la ley. Otra modificación también que es relevante y que la encontramos y que es de toda lógica que el legislador haya efectuado la exclusión, es respecto al artículo 184. En el artículo 184 nosotros encontramos lo que conocemos en doctrina como la presunción pater is et, es decir, el establecimiento de la filiación matrimonial respecto del padre. Y esa presunción establece fundamentalmente que el hijo que nace después de celebrado el matrimonio y hasta los 300 días siguientes, ¿cierto?, siguientes de su disolución judicial, o sea, disolución o separación judicial, tiene por padre al marido. Y evidentemente que esta presunción no se puede aplicar a parejas del mismo sexo, por razones obviamente naturales de poder concebir la filiación natural. Por tanto, el legislador tuvo que modificar este artículo y establece que se presumen, es decir, que opera la presunción pater is et siempre y cuando estemos en presencia de parejas de diverso sexo, por cierto. Bueno, igualmente, respecto a la filiación no matrimonial, que nosotros sabemos que por regla general queda determinada por el reconocimiento o por sentencia judicial, también se amplía el espectro y se modifica el artículo 186 en el sentido de introducir derechamente la expresión progenitores, sustituyendo la expresión padre y madre. En materia de cuidado personal también hay una serie de modificaciones a su respecto, pero fundamentalmente en relación a lo que me he ido refiriendo anteriormente, y lo que dice relación con el sustituir la expresión padre y madre por la de progenitores. Pero aquí llama la atención porque el legislador, ¿cierto?, viene en introducir un concepto, o más bien dicho, en reforzar lo que planteaba justamente don Fernando respecto a estas ideas de modernizar el derecho de familia, y fundamentalmente en relación con la tercera causal que se refirió don Fernando, la segunda, si mal no recuerdo, respecto a esta condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el denominado caso Atala. Y agregó
el inciso final del artículo 225 y que quedó de la siguiente forma. Insisto, estamos hablando de lo que dice relación con el cuidado personal de un hijo. En ningún caso, el establecimiento del régimen de cuidado personal podrá fundarse en razón de la raza, de la etnia, la nacionalidad, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la apariencia personal o cualquier otra categoría que resulte discriminatoria. Por tanto, le viene a señalar un camino al juez que tiene que entrar a dividir respecto de quién, pues se tiene que quedar con el cuidado personal, sin perjuicio que hoy día, por cierto, existe toda una modificación respecto al concepto de la corresponsabilidad y el cuidado personal compartido, pero para efecto que decidir el juez no puede tomar en ningún aspecto estos parámetros a los cuales me he referido recientemente. Igualmente, cobra relevancia la modificación del artículo 310, y ahora en materia de posesión notoria del estado civil de casado. Respecto de la prueba, por cierto, ese articulado hacía alusión al marido y a la mujer y respecto a determinadas situaciones en las que pudiera estar la mujer. Suprime, por cierto, ese concepto y habla derechamente de cónyuges, la ley. Bueno, esas eran fundamentalmente las modificaciones en lo que dice relación con el estatuto filiativo. También esta ley modifica el código en algunos aspectos relativos al régimen sucesoral. No en lo tocante a quienes son llamados, no altera, digamos, los órdenes de sucesión, pero sí hace una adecuación. Y esta adecuación fundamentalmente está dada a propósito del orden de sucesión de los colaterales. Y el orden de sucesión de los colaterales, que están consignados, por cierto, en el artículo 992 del Código, establecía, o más bien dicho, lo consagra hoy día, que en la sucesión de los colaterales, estos pueden ser colaterales de simple o de doble conjunción. Es decir, lo que comúnmente conocemos con los hermanos de parte de padre o de parte de padre y madre. Y en ese escenario, justamente como la legislación habla nuevamente del padre o de la madre, se suprime nuevamente la expresión padre o madre en ese orden de sucesión y se incluye el concepto progenitor para hacerlo, por cierto, más inclusivo. Por otro lado, también se modifica el artículo 994. Y este artículo es bien relevante porque aquí encontramos derechamente una sanción que priva, por cierto, de la asignación forzosa a las personas que están designadas ahí. La ley establece, ¿cierto?, que aquel cónyuge que por su culpa haya dado lugar a la separación judicial pierde la porción ad intestato en la sucesión del otro cónyuge. No nos olvidemos que la separación judicial no disuelve el vínculo matrimonial. En consecuencia, se siguen produciendo los efectos y cesan, por cierto, otros deberes que son incompatibles con el estado de separación judicial. Pero el estatuto sucesoral sigue funcionando igual. Y en ese escenario, ¿cierto?, la ley establecía, ¿cierto?, respecto del marido o de la mujer, consagrada esta sanción, se suprimen también las expresiones marido y mujer y se habla derechamente de cónyuge o el cónyuge que por su culpa dio lugar a la separación judicial para efecto de aplicar la sanción. Por otro lado, también nosotros sabemos que en aquellos casos en que la paternidad o la maternidad es determinada con oposición del respectivo progenitor, se produce exactamente la misma sanción, que está consagrada en la misma disposición que acabo de citar. Y en ese caso en particular, también la ley introdujo similar modificación a su respecto. Todo ello, por cierto, y en este último caso, sin perjuicio del restablecimiento que pudo operar conforme al artículo 203 por el hijo mayor de edad. Bueno, por otro lado también, en materia de donaciones revocables, que pudiera hacerse, por cierto, el marido o la mujer, se suprime la expresión marido o mujer y simplemente se habla ahora de cónyuges. E igualmente respecto de la facción de inventario, a propósito de las medidas de aseguramiento de la sucesión. Bueno, y finalmente, y con esto ya vamos concluyendo, encontramos las otras modificaciones relevantes que nosotros hemos incluido, estimado pertinente referirnos. En primer lugar, se modifica el artículo 2320 del Código Civil en materia de responsabilidad civil extracontractual. Y esta modificación yo creo que es un poco más sustancial, no es tanto cosmética desde el punto de vista de
sustituir el concepto propiamente tal, sino que incide en el fondo. Básicamente aquí estamos hablando por lo que se conoce en doctrina como la responsabilidad civil por hecho de tercero. En este caso, la responsabilidad que afecta a los padres por los hijos menores de edad y que están bajo su cuidado. Y en este caso, el artículo 2320 establece aún, ¿cierto?, porque, insisto, aún está vigente, pero para efecto de hacer el parangón, establece que el padre, ¿cierto?, y en subsidio la madre, es responsable por los hechos ilícitos de carácter civil, insisto, que puede incurrir el hijo menor de edad y que está bajo su cuidado. Y ahora el legislador hace desaparecer esta responsabilidad subsidiaria que tenía la madre y establece derechamente y en una igualdad de condiciones que tanto el padre como la madre, por cierto, porque habla de los progenitores, responden de manera directa por los hechos ilícitos en los cuales puede haber incurrido, en este caso, el hijo que está bajo su cuidado. Bueno, la otra modificación, ya habíamos hecho alusión, creo que la había anunciado anteriormente, es el artículo 12 de la ley 20.830, donde derechamente se suprime este reconocimiento del matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo en el extranjero como acuerdo de unión civil en Chile, porque evidentemente hoy día ya tenemos matrimonio igualitario. La otra modificación relevante también es el artículo 207 ter del Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente en materia de protección de la maternidad, ¿cierto?, hace aplicable estos derechos, dice, que le corresponden, por cierto, a la madre, a la persona gestante. Y aquí cobran relevancia nuevamente las técnicas de reproducción asistida. Una de las técnicas de reproducción asistida respecto a las cuales tanto ni la doctrina ni la jurisprudencia en Chile se ha hecho mucho cargo porque no se han pronunciado respecto al punto es lo que se conoce vulgarmente como el vientre de alquiler. Entonces, básicamente, esta disposición, ¿qué es lo que dice? Los derechos de protección de la maternidad, ¿cierto?, respecto de quien me está cooperando en esta técnica de reproducción asistida, por cierto que son aplicables al concepto madre gestante. Este concepto madre gestante, ojo, ya la jurisprudencia había tenido oportunidad de irse pronunciando respecto al punto. Hay un fallo de reciente data del Tribunal de Familia de Talcahuano que justamente reconoció, ¿cierto?, a la denominada madre gestante y a la madre donante, para efectos de que entender que ambas pudieran, por cierto, reclamar esa afiliación y que derivaba de técnicas de reproducción asistida. Esto antes de que entrara en vigencia la ley, por cierto. Y finalmente, tenemos la modificación del artículo 58 ter de la ley 21.334 respecto de, básicamente, el cambio de apellido, donde se regula cómo se debe consignar el apellido, ¿cierto?, respecto de personas del mismo sexo, en lo tocante, por cierto, a sus hijos. Y en ese caso en particular establece una norma muy similar a la que se establece respecto al matrimonio entre personas de diverso sexo, en lo tocante a que se puede pedir, ¿cierto?, o más bien dicho, debe primar el acuerdo, y si no hay acuerdo, el oficial de registro civil va a tener que proceder al sorteo para incluir el orden de los apellidos. Y finalmente, para cerrar, tenemos el denominado artículo transitorio. Y este artículo transitorio establece que la sociedad conyugal, así como las disposiciones que las regulan, ¿cierto?, y las que hacen referencia a ella, serán aplicables a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo una vez que entre en vigencia las normas que adecúen el régimen para hacerlo congruente con las disposiciones reguladas en esta ley. Por tanto, con eso concluimos que efectivamente la sociedad conyugal, a lo menos de forma transitoria, queda excluida. Pero eso sí, llama la atención porque la modificación del artículo 1715 es categórico y dice que los cónyuges del mismo sexo no podrán optar bajo ningún respecto, dice, al régimen de sociedad conyugal. Y ahí aparentemente hay una especie de impropiedad porque evidentemente tenemos una disposición que dice que esa modificación o esa prohibición, más bien dicho, de carácter transitorio, sin perjuicio de la crítica respecto a la posibilidad de que la sociedad conyugal sea titular. Bien, y con eso hemos concluido la parte relativa. Muchas gracias, profesor San Juan. El jurista uruguayo, profesor Contreras, seguramente lo conoce, don Juan Eduardo Couture, o Couture algunos le dicen, tenía un mandamiento. ¿Se acuerdan, no? El primero: estudia, porque el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero
y paso enseguida a las preguntas. No he visto en el último tiempo, en los últimos 20 años, creo yo, tantas modificaciones al ordenamiento jurídico chileno. Y creo, no sé si está de acuerdo con Fernando, profesor San Juan, que las modificaciones más relevantes se asientan sobre la base de un principio, que es el principio a no, o el derecho más bien, a no ser discriminado. Y quizás a partir del caso Atala, don Fernando, no solamente se provocó toda esta serie de efectos, porque fíjese usted que en algún momento se trató de igualar todo el tema de los trabajadores públicos privados, todo el tema de los consumidores. Ustedes me dirán, pero eso no es derecho civil, pero es derecho. Y al fin y al cabo, los principios son los que a uno le llaman la atención y hacen que, en definitiva, uno pueda generar nuevas doctrinas, nuevas teorías, en materia tributaria, para qué decir, igualdad de protección a los contribuyentes, etcétera. Hay una cantidad enorme de disposiciones y leyes que han robustecido nuestro ordenamiento jurídico, a veces para bien, a veces para mal. Tenemos técnica legislativa positiva, otras no tan buena. Bueno, el Tribunal Constitucional varias veces, ¿cierto?, ha declarado inaplicable muchas leyes, muchas disposiciones, en particular del Código Civil también. Pero creo yo, desde mi punto de vista, que el principio y el derecho a no ser discriminado es uno de los grandes principios que hoy día hay que tener en cuenta, y se los digo sobre todo a los estudiantes, no solamente a los estudiantes de examen de grado, sino que aquellos que están cursando esta hermosa carrera. ¿Preguntas? Quizás en el chat puede haber alguna pregunta, voy a revisar. ¿Sí? Don Juan Luis Railef Balmaceda dice, junto con saludarlos y felicitarlos con sus excelentes ponencias del profesor Mellado y del profesor San Juan, más que preguntas hago observaciones que encontré interesantes en la ley próxima a entrar en vigencia. Por ejemplo, se mantienen inalterables las normas sobre orden en la sucesión ab intestato, en la que él o la cónyuge ocupa un lugar privilegiado junto con los hijos, u otro aspecto en que la ley 21.400 no modifica su calidad de legitimario, entre otras. Un gran abrazo a los dos. ¿Algún comentario? Bueno, es que efectivamente creo que el legislador no hubiese tenido que hacer modificaciones sustanciales porque justamente lo que pretende es asimilar. Y este estatuto, desde el punto de vista de la asimilación, entiendo que es consagrar efectivamente igualdad de derechos. De hecho, hemos planteado gran parte de la exposición sobre la base de la no discriminación. Entonces, básicamente los derechos son exactamente iguales respecto del marido y la mujer como cónyuge sobreviviente en una sucesión. Entonces, no, por lo menos entiendo que no pudieran verse alterados. Hay una pregunta anónima que dice, ¿es un poco discriminatorio que se mantenga la presunción de paternidad, tal como ocurre con la libertad de probatoria en materia de familia para probar el proceso de la Yo personalmente estimo, por cierto, que no. No, porque
efectivamente la presunción de paternidad, me cabe la interrogante de cómo la puedo hacer aplicable a personas del mismo sexo que evidentemente no pueden concebir naturalmente, porque no nos olvidemos que está basado fundamentalmente en la presunción de la concepción del artículo 76 y que se refiere exclusivamente a la filiación biológica, que por lo menos desde mi perspectiva yo entiendo que no es discriminatorio que se mantenga y creo que necesariamente tiene que mantenerse porque es uno de los elementos para determinar la filiación matrimonial desde el punto de vista de la paternidad, porque tampoco podemos privar, ¿cierto?, de instituciones a los matrimonios entre personas de diversos sexos. Entonces creo que no es discriminatorio, por lo contrario. Entonces, justamente el legislador apuntó de forma adecuada al excluir la presunción de paternidad respecto de las personas que contraen matrimonio del mismo sexo. Es una pregunta de forma virtual. Levantó la mano. Bueno, es que lo primero que hay que analizar ahí es por qué surge el acuerdo de unión civil. Y el acuerdo de unión civil surge como justamente respecto de lo que es la necesidad de dotar a las parejas, ojo, no nos olvidemos que el acuerdo de unión civil no es tan solo aplicable a las parejas de igual sexo, sino también de diversos sexos. Y que no necesariamente optaban por el matrimonio, pero necesitaban un estatuto jurídico que les diera cierto nivel de protección, sobre todo desde el punto de vista del fallecimiento y normalmente operaba respecto de uno y otro. También hay una corriente que sostiene que el acuerdo de unión civil nace como una respuesta alternativa para no legislar en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo, matrimonio igualitario, como se denomina coloquialmente. Entonces, dadas esas circunstancias, yo creo que esa es una posición muy personal respecto de quién puede optar por una u otra. Hay parejas, por cierto, del mismo sexo o parejas de diversos sexos que prefieren el acuerdo de unión civil porque estiman que es desformalizado, porque es más simple tanto su suscripción como también su término, su desvinculación, y simplemente necesitan un estatuto de protección respecto de lo que son derechos previsionales o derechos sucesorales que están considerados ahí, porque ahí evidentemente creo que si el acuerdo de unión civil tiene una problemática respecto del régimen, cuando hace aplicable las normas de la comunidad. La comunidad, en términos patrimoniales, como cuasi contrato, ya presenta una serie de dificultades desde el punto de vista constitucional. Y ahí faltó, efectivamente, yo creo, una protección mayor desde el punto de vista de la posibilidad de optar a eso. Quizás ahí uno puede ver el juicio crítico respecto de aquello. Pero también tenemos que el matrimonio entre personas del mismo sexo hoy en día tiene proscrito, aunque sea transitoriamente, la sociedad conyugal. Entonces, por eso le insisto, no creo que uno pueda tener una opinión muy categórica en uno u otro sentido. Pero evidentemente, desde el punto de vista, y sobre todo de lo que planteaba don Fernando, lo tocante a las diferencias, evidentemente el acuerdo de unión civil tiene un fuerte contenido patrimonial. A diferencia del matrimonio, por cierto, que tiene un estatuto, está basado fundamentalmente en lo que dice relación con la constitución de la familia por los aspectos, que es el concepto fundamental. Y ahí yo creo que hay un compromiso mayor, pero insisto, creo que es muy personal. Creo que debiera dar un poco más de protección, insisto, el matrimonio igualitario, porque hace aplicable todas las instituciones, con la exclusión a la cual había referido anteriormente. Una pregunta virtual. ¿Algún comentario con respecto al matrimonio religioso y esta nueva ley? Sin comentarios. Bueno, que yo creo que ahí el problema es que el matrimonio religioso evidentemente también es un matrimonio que se da dentro de lo que es el sacramento de aquellos que profesan la respectiva religión. Entonces, no sé, tendríamos que pedirle una adecuación a los minutos de culto respecto a aquello, no se me ocurre otra cosa como para hacer algún tipo de simulación. Claro.
Perfecto, perfectamente lo pueden hacer si se modificó el artículo 186 respecto a la selección no matrimonial y perfectamente pueden reconocerlo. Claro. La única limitante es que no pueden ser más de dos, es cierto, para efecto de contraer matrimonio y para efecto del reconocimiento, pero no hay ningún inconveniente. Bien, entonces damos por concluida esta actividad, agradeciendo por supuesto la presencia de cada uno de ustedes, también a los virtuales. Han sido 3 jornadas bien fructíferas donde hemos analizado la ley que reforma el sistema de justicia, la ley que consagra un registro de autores de pensiones alimenticias y esta nueva ley, ¿cierto?, de matrimonio igualitario. Probablemente vamos a seguir conociendo otro tipo de cuerpos legales en otras materias. Se viene una reforma enorme, por ejemplo, el Código de Aguas y, por supuesto, la Facultad de Derecho va a estar organizando nuevas actividades en este mismo sentido que contribuyen, por cierto, a mantenernos actualizados, tal como decía don Eduardo. Buenas tardes. Gracias. Eso es increíble. No lo he visto por imágenes, por fotos, por libros. Que vino de visita a Chile con una comunidad, que invitó a mí, compartí con él, conversamos y todo. La eminencia uruguaya.